Well, de más informe, un periodista sale fuera de Argentina para venir a Aruba para poder cubrir, perdón, e visita real, especialmente para sobre a reina máxima procedente do país de Tango. É um homem aqui nunca para pensar que por pouco e também será na Aruba tem sua afã passe seu trabalho. Ahora cinta con nuestro colega Alejandra Forrero de Pulso Latino y explica qué pasa ayer. Está admitido que quizás se la puxa un poco, pero está sintico separada de reina de Holanda, máxima de Argentina también. Y de cuadro ella quiere haya un saludo de para pasa en su país. Y nunca por pensar que el protocolo está así será, que es no por. Y entonces me acerqué hasta cierto punto y luego me detuve por cortesía y respeto para ver si ella concedía el paso que faltaba. Y ahí en el momento veo que alguien me saca, pero no pude ver quién era en ese momento porque estaba como mirando a la reina. Y obviamente me imaginé que serían los de seguridad o la gente de seguridad. Luego los periodistas me dijeron que el que me empujó o el que me sacó fue el rey. La verdad que no sabía que iba a ser el rey que me sacara, pero la verdad que no me molestó para nada, simplemente tal vez me extralimité en lo que debe ser el protocolo, el perímetro, pero no fue con mala intención ni tampoco quería preguntarle ninguna cuestión polémica, ni de cuestiones de capitalismo profundo, ni de grupo Bilderberg, ni de los que rigen al mundo, ni nada por el estilo, al contrario. Era la posibilidad de encontrar en máxima alguna palabra cálida para su país. O si tuviera esa preferencia o esa entre comillas, prioridad tal vez con la prensa argentina, era la ocasión tal vez para demostrar un pequeño guiño o un saludito o algo que sea un rasgo de simpatía que seguro los tiene, pero parece como que los tiene que reprimir ella misma. Un così e imaginan di rey Willem Alexander puxando el periodista a Bayron Mundo Cava, especialmente vía red social. Kermen, aunque la haya un puxar real, ahora está más famoso ainda. Todos los arubianos me han tratado de maravillas, la gente ha sido muy cálida, aún sin conocerme en el absoluto, como cualquier turista, sin saber qué ocupación tengo ni nada. Así que quiero diferenciar eso, ¿no? Yo si me preguntan si recomendaría a la gente venir a Aruba, pero por supuesto que sí, porque es uno de los paraísos que le quedan al mundo en todo sentido, a nivel geográfico, a nivel humano, y es la isla feliz, como dicen. Pero los títulos nobiliarios debieran ser un poco más felices y un poco más cálidos y cariñosos con la gente en las dos caras, no en la que se presenta en el escenario y dice viva Aruba, como dice el rey, sino en el detrás de escena, sin mandar a castigar a un periodista solo porque le pide un saludo a Máxima o le hace una reverencia, porque en cierta forma esta cuestión de requerirle un saludo a Máxima también es una gentileza de mi parte, una oportunidad de abrirle una puerta a la gente y contiene cierta reverencia, y hacerla sentir que es su majestad y que su palabra vale o que su saludo fuera interesante para la gente, para escucharlo. Bueno, el periodista dice que una guardia de policía trata más Japón y fiscal comprende su trabajo. Él explica que en ningún momento estaba quiera trobar nada o hacer daño a la familia real. Y dice que logra un saludo de su majestad reina máxima para Argentina, pero hay un puxa y no detener a cambio.